tómese asiento, por favor. Mire, ¿a cuántos nos gusta este plato tan típico y tan delicioso de nuestro país que se llama la fanesca? ¿A cuántos les gusta? Sí, a mí me encanta. Pero le quiero contar algo. Le quiero contar que me causó un choque cuando alguna vez cuando era niño me invitaron a una casa y probé la fanesca de esa casa. Yo decía, qué rara esta fanesca de sal. Porque yo toda la vida he comido fanesca de dulce, que es la misma fanesca que usted conoce, solamente que mi abuelita hacía con panela. Y si no le ha probado, le invito a que pruebe. Mire, lo más raro no era eso. Lo más raro era que cuando me decían, pero prueba la de sal. Yo probaba la de sal, sí, más o menos. Más me gusta la de dulce. Lo más raro era cuando yo les decía a mis amigos, tú prueba ahora la de dulce. ¿Sabe qué me decían? No, Mire, lo que pasa es que todos los seres humanos tenemos patrones, tenemos moldes en nuestra cabeza. El molde que yo tenía era la fanesca de dulce. Y les soy honesto, cada vez que salimos a comer fanesca, yo siempre pido una azucarera o voy llevando unos sachets de azúcar. Y la gente me dice, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Y cuando les digo, pero prueba. Y cuando alguien se arriesga a probar, les prometo, de la fanesca de dulce no se vuelve. No se vuelve, es un sabor especial, es un sabor totalmente diferente. Mis amigos, los patrones, los moldes que tenemos en la cabeza termina de ser muchas veces lo más difícil de romper en un ser humano. Porque a veces pensamos que las cosas son así y así tienen que ser y así tienen que terminar. Mire, los seres humanos por herencia aprendemos ciertas cosas. Otras cosas aprendemos por intuición y otras porque la sociedad nos enseña que así tienen que ser las cosas. Mi esposa tiene una manera súper lógica de organizar las cosas y para mí es súper ordenada. Pero yo tengo otra lógica de hacer las cosas. Este fin de semana mi esposa estaba con los chicos del encuentro. Entonces no estuvo conmigo en la casa. Entonces me tocó hacer la de ama de casa, ¿no? Entonces que buscaba el detergente, que buscaba esto, que buscaba el otro. ¿Dónde sabrá guardar? El vecino de la tienda me dice, vecino, no tiene nada en la casa, ¿no? Le digo, no, sí tengo, sino que no sé dónde está, mejor véndame. Más rápido compro que ponerme a buscar. Los patrones mentales que nosotros tenemos nos llevan a proceder de determinadas formas. Y en tiempos bíblicos también existía un molde social. En tiempos bíblicos también existía un paradigma que se ocupaba justamente para las personas. Y uno de ellos era la enfermedad. En tiempos bíblicos la gente pensaba que las personas enfermas cargaban con todo el peso del pecado de la familia. Entonces, una persona que tenía algún tipo de discapacidad, algún tipo de enfermedad, no podía andar con toda la familia. De hecho, había valles en donde mandaban a las personas enfermas. Las personas enfermas vivían en valles. Otros enfermos que no eran contagiosos, en cambio, eran tirados a la calle a que pidan dinero. Uno de estos enfermos relata el libro de Hechos. Una persona que su familia le echó a la calle porque tenía una parálisis. Y esta parálisis hacía que el hombre no pueda caminar. Entonces estaba acostumbrado a pedir dinero. El molde en su cabeza era estirar la mano y pedir dinero. El molde de la familia era, él está cargando con el pecado de la familia, no puede estar con nosotros. Esta persona estaba en las puertas del templo. Ahora, le pregunto algo. Si esta persona cargaba con el pecado de una familia en el molde social que tenían, ¿usted cree que esta persona pudo haber entrado al templo alguna vez? ¿Cree que pudieron haber permitido entrar a una persona enferma que pensaban cargaba el pecado de toda la familia? No había entrado nunca al templo, porque al templo no entraban las personas que cargaban pecado. Esta persona llegaba a la puerta y en la puerta le dejaba a su familia. Las puertas en los tiempos bíblicos eran ocupados como espacios de socialización y de negociación, muy contrario a lo que nosotros tenemos ahora. La puerta, las puertas de la ciudad, las puertas de los templos eran los espacios donde la gente conversaba, donde la gente hacía negocios. Mire, esta persona
que en su molde social no podía entrar al templo, que en su molde social solamente podía estirar la mano y pedir limosna, esta persona se encontraba en la puerta del templo y aparecen Pedro y Juan, dos discípulos de Jesús que habían experimentado hace pocos días la unción especial del Espíritu Santo, el día de Pentecostés. Entonces, al toparse con unas personas que venían con otro formateo en su cabeza, al mendigo le rompieron el molde. Por eso este mensaje le hemos puesto por nombre: es hora de romper el molde. Dígale al de al lado: es hora de romper el molde, dígale. Dígale. Ahora al otro lado, dígale: es hora de romper el molde, dígale. Los seres humanos tenemos patrones en nuestra cabeza y a veces pensamos que así son las cosas y así tienen que terminar. Los hemos aprendido por herencia o hemos sido intuitivos a la hora de tener estos patrones o por influencias, como les he dicho. Lo cierto es que estos esquemas normalmente nos limitan. Estos esquemas no nos dejan ver más allá, no nos hacen pensar que puede haber una fanesca de dulce. Porque nuestro patrón es de sal. No saben de lo que se pierden los que me quedan viendo mal. Miren, hay gente que dice frases como estas, porque piensa que la gente que venimos a una iglesia piensan que somos perfectos, piensan que ya no tenemos pecados, faltan las alitas nomás. Entonces dicen cosas como estas, dicen: vas a la iglesia, igual vienes. Y yo les digo: vos vas a trabajar, igual sigues endeudado. Porque los patrones que tenemos en la cabeza nos hacen pensar que muchas cosas deben ser así de automáticas. Y estamos en procesos en muchas ocasiones. Veamos qué pasó después del día de Pentecostés. Este es el primer hecho que registra justamente la Biblia de la iglesia de los apóstoles. Pedro y Juan acercándose al templo, y resulta que pasa lo siguiente. La primera cosa que rompe el molde, el Espíritu Santo, rompe el molde. La primera cosa que rompe para mí es el molde de la oración. Y aunque usted no crea, la oración puede tener un molde. Diga conmigo: oración. Cuidado, le meten un molde. Y trate de que la oración tiene que ser así. La oración para los judíos, en los tiempos que le estoy hablando, en los tiempos bíblicos, era una disciplina diaria que se acompañaba de varias cosas más. Varias formas que estaban preestablecidas. Sacrificios de animales, cánticos, habían ciertos tiempos. Había una oración famosa que se llamaba la oración del Shema. Y la oración del Shema era algo así como: escucha, oh Israel, nuestro Dios es uno. Y lo repetían, y lo repetían, y lo repetían. Los judíos eran especialistas en orar a la mañana y orar al anochecer. Habían 3 momentos importantes del día donde ellos oraban. La oración de las 9 de la mañana, sería en nuestro conteo, 9 de la mañana, la oración de las 12 del día y la oración de las 3 de la tarde. En la oración de las 3 de la tarde, normalmente era donde más personas llegaban, porque en el día habían tenido sus labores, porque en el día han hecho sus trabajos, porque en el día habían cumplido con sus obligaciones. Entonces, la mayor cantidad de personas llegaban a la oración de las 3 de la tarde. Mire lo que dice el libro de Hechos, el capítulo 3 del verso 1, dice lo siguiente. Un día, como a las 3 de la tarde, Pedro y Juan fueron al templo. A esa hora, los judíos acostumbraban a orar, dice el texto. Diga conmigo: ¿acostumbraban? Mire, cuando la oración se vuelve una costumbre, muchas veces pierde poder. ¿Cuántas personas cree usted que estaban entrando al templo, si eran las 3 de la tarde, a esta costumbre de orar? ¿Poquito? ¿Más o menos? ¿Bastante? Eran las 3 de la tarde, era la última oración. Mire, Pedro y Juan venían de experimentar el poder del Espíritu Santo en el día de Pentecostés. El Espíritu Santo había cambiado su vida, sus procederes. Y ellos no se quedaron quietos. Siguieron con esta disciplina de la oración. Fueron a la oración, pero seguramente ellos tenían otro tipo de motivación. ¿Cómo se siente usted cuando está haciendo la cola para poder ingresar a este lugar y escucha que la banda comienza a sonar? ¿Qué hace usted? ¿Cómo se siente? Y si alguien viene y le dice: oye, disculpa, quisiera un ratito conversar, ¿qué le dice usted? ¿Qué le dice? Y si le dicen: espere un ratito en la cola, ¿cómo se siente? Imagínese usted 3 de la tarde, llegando un montón de gente a orar, y se le atraviesa una persona
que cargaba todo el peso del pecado de una familia. ¿Qué haría usted? Los discípulos tenían la costumbre también de ir a orar, tenían también esta disciplina, pero llegaron en esa ocasión con otro enfoque, con otra manera de pensar. Y es que seguir a Cristo no tiene que ser algo mecánico. Seguir a Cristo tiene que ser algo auténtico, lleno de pasión, lleno de compromiso. Para seguir a Cristo necesitamos una nueva mentalidad, una mentalidad que transforme su manera de orar. ¿Cómo es que usted ora? ¿Cómo es que ora usted? Quizás los religiosos de la época que llegaban en ese momento a la oración cumbre del día, al mirar al mendigo, quizás pudieron haber hecho una oración rápida como, Señor, que alguien le dé una monedita al mendigo. Yo tengo que entrar. ¿Cómo estamos orando nosotros? ¿Cómo es nuestro tiempo de oración? Mire, cuando nos acostumbramos a orar y perdemos la pasión y perdemos el compromiso, nuestras oraciones se transforman en frases repetitivas que muchas veces ya ni siquiera las sentimos. Señor, gracias por los alimentos en el nombre de Jesús, amén. Si es que se acordó de orar antes de comer. Cuando nosotros metemos nuestra vida de oración en un molde, la oración comienza a perder poder. Y hacemos oraciones como, Señor, acompáñame en mi soledad. ¿Está bien o está mal? Cuando nuestra oración podría ser, Señor, te pido esa familia que un día me dijiste voy a tener. Señor, oro por mi matrimonio para que se restaure. Señor, oro para que mis hijos vuelvan. Señor, oro para que vuelva a tener la compañía de mis seres queridos. Muchas veces nuestra oración se va moldando y va perdiendo poder. Señor, que tenga para las medicinas. Cuando pudiésemos orar, Señor, sáname completamente. Y no es que esté mal que usted compre las medicinas, cómpralas. Pero no deje orar por una sanidad completa de parte del Señor. A veces nuestra oración se va transformando y como que empezamos a orar, Señor, hablando del corazón para que me presten la plata, para que pueda tener otra deuda, para que me llamen y me den otra tarjeta de crédito. Cuando nuestra oración debería ser, Señor, dame una nueva forma, una forma creativa, rentable, digna de ganarme el pan. Señor, dame sabiduría para poder cumplir con las deudas, para poder salir de los apuros en los que me metí. Mire, muchas veces nosotros, los seres humanos, mis amigos y mis amigas, seguimos enfrentando los desafíos del 2024 con la mentalidad de los años 40, de los años 60 del siglo anterior. Y como así me enseñaron mis papás y como me dijeron que era así y como así he visto que se hace toda la vida, entonces así quiero seguir haciendo. Usted no puede enfrentar los tiempos que hoy vivimos con la mentalidad de ayer. Una mentalidad vieja no atrae una nueva temporada de Dios. Usted tiene que comprender que su mente tiene que ser renovada. Una nueva mente trae una nueva temporada. Usted no puede seguir orando como oraba hace 10 años. Usted no puede orar como oraba en la pandemia nomás. Hoy nuestras oraciones tienen que cambiar. Nuestra forma de orar tiene que cambiar. Nuestra manera de pedir tiene que cambiar. No podemos seguir orando como si estuviésemos encerrados en el tiempo. Porque eso se vuelve una costumbre, una rutina, un molde. Necesitamos revisar nuestra forma de orar. Dígale al de lado, hay que revisar la forma de orar, dígale. ¿Cómo estás orando? Dígale usted. O más bien pregúntele, ¿estás orando? Pregúntele. Por ahí partamos. El segundo molde que veo que el Señor rompe en esta acción con los discípulos es que rompe el molde de la limitación. Todos tenemos limitaciones. Pero el molde que a veces nos ponemos por las limitaciones que tenemos, debemos revisarlo. Mire lo que pasó en el verso 2. Dice, todos los días un hombre que nunca había podido caminar era llevado a las entradas del templo, conocida como el portón hermoso. Ese hombre pedía limosna a la gente que entraba en el templo. Me llama la atención la frase con la que empieza el verso y dice que este hombre nunca había podido. Yo le pregunto, ¿qué es lo que usted nunca ha podido?
¿Qué es lo que le dijeron que no es para usted? ¿Qué es lo que le dijeron que en su casa, en su familia, nunca se ha hecho? Nunca hemos visto esto, nunca. Nunca hemos ido a otra iglesia. Nunca hemos pensado diferente. Nunca hemos pensado que podemos tener algo distinto. Nunca hemos aspirado a algo grande. Aquí todos hemos sido empleados. Aquí nunca ha habido un empresario. ¿Qué es lo que le han dicho a usted que nunca ha podido? Las limitaciones que tenemos son reales. Y mientras veía el testimonio de Milagros hace un momentito, decía, habían carpetas mejores, habían personas postuladas que tenían una mejor carpeta, un mejor perfil. Y sabe, muchas veces nosotros, por ese tipo de limitaciones que nos ponemos en nuestra cabeza, dejamos de conquistar lo que Dios tiene para nuestras vidas, porque pensamos que alguien está mejor preparado. Yo digo, si David pensaba eso al enfrentarse a Goliat, le prometo que no le mataba. Sus fuerzas van a llegar hasta cierto límite, pero las batallas no se ganan con sus fuerzas, se ganan en el poder del Espíritu Santo. Para este hombre estaba tan cerca la presencia de Dios y a la vez estaba tan lejos. ¿Por qué? Porque su limitación y el molde social habían dejado a él en la puerta de la presencia de Dios. Mire, hay muchas cosas que quizás en el día de hoy nos alejan justamente de Dios. Y a veces la gente en la sociedad, nuestra familia, nuestro entorno, nos dicen cosas como, te vas a la iglesia, eso no es para vos. Chispas a de salirse de incendiar la iglesia si vos entras. Le dicen cosas como, ya te has de ser fanático vos también. Te vamos a perder. Ya no has de venir a las reuniones con los amigos. Antes le pedíamos permiso a tu mujer, nada más, ahora habrá que pedirle permiso hasta el pastor. Mire, le dicen cosas como, vos no tienes remedio, vos así te has de morir. El perro que prueba, así dice, no. Oliendo has de pasar. Así le dicen. Le dicen cosas como, pero ahí a los divorciados no les dan ministerio en iglesia. Te divorciaste, te acabaste. Les dicen a las chicas, sobre todo, les dicen, no te estás haciendo ya neurótica, te estás volviendo loca. O nos dicen, te vas a morir pobre. Mire, esta persona paralítica estaba frente a dos personas que portaban la autoridad del Espíritu Santo, la presencia de Dios en sus vidas. El molde de su limitación no podía dejarle que él pueda acceder a algo más que Dios tenía para su vida, si es que no lo llegaba a romper primero. Para poder acceder a una nueva oportunidad, como en este caso, ser sano, hay que tener una nueva mentalidad. Claro, el tema de la enfermedad releído y reinterpretado no tiene que ver con cargar justamente con el pecado de toda una familia. Mira, hay enfermedades que son naturales, por la degeneración justamente del ser humano. Y a veces llegamos a estar enfermos, pero dentro de la voluntad de Dios. Entiéndame esto que le voy a decir. Podemos estar enfermos, pero vivir dentro de la voluntad de Dios. Pero también podemos estar completamente sanos y vivir fuera de la voluntad de Dios. Y muchas veces el Señor ocupa la enfermedad para traernos de vuelta a casa. Muchas veces el Señor ocupa los problemas para traerte de vuelta al redil. Tú escoges cómo. Tú escoges cómo el Señor te mantiene en sus planes. Hay gente que dice, si yo estuviese sano, le prometo que no estaría aquí. Si no tuviese este problema, le prometo que no estuviera aquí. Si yo no hubiese llegado a tener esta ruptura en el matrimonio, le prometo que no estaría aquí. Podemos estar completamente sanos y fuera de la voluntad de Dios. Y el último punto que quiero compartir con usted. El tercer molde que veo que rompen justamente los discípulos es el molde de la costumbre. Mire lo que dice el verso 3 de Hechos 3. Dice, tan pronto como ese hombre vio a Juan y a Pedro, les pidió dinero. Y debe haber sido como un mendigo que apenas les divisó.
Porque esa era la costumbre, porque ese era su molde, porque eso es lo que aprendió. La costumbre no le hizo conocer a quien tenía delante, hizo lo mismo de siempre. Y para que un milagro en nuestras vidas se den, es necesario que nosotros revisemos nuestros enfoques, nuestras costumbres. A veces venimos a la iglesia por costumbre, a veces venimos a la iglesia porque así me enseñaron mis papás, porque me trajeron desde chiquito. A veces venimos a la iglesia porque estamos en un problema y como yo aprendí que cuando estamos en problemas hay que buscar a Dios, entonces solo cuando hay problemas vengo. Y cuando se soluciona la cosa, gracias, hasta luego. Mire, tenemos que revisar. ¿Por qué no voy a la iglesia? Tiene el molde la gente en su cabeza que a la iglesia viene la gente perfecta, ¿no? Y cuando ve falla de cualquier persona, lo que dice es, yo no voy a la iglesia, porque a la iglesia va puro hipócrita. Y como alguna vez un gran predicador dijo, siempre habrá espacio para uno más, ven nomás, vos también entres. Mire, hay gente que dice en su molde, yo no voy a la iglesia, yo prefiero más bien ver prédicas en la casa nomás. Yo el domingo pongo prédicas mientras lavo, mientras plancho, mientras arreglo. Chuchaqui, oigo nomás lo que me dicen. Mire, hay otra gente que en cambio en su molde dice, yo mejor no creo en nada, punto. Hay gente que en su molde dice cosas como Dios puede hacer esto, Dios no puede hacer el otro, Dios puede moverse de esta otra forma no se mueve. La manera más alta de cantar es esta otra manera es mundana. Y yo le vuelvo a decir, la mayor limitación que tenemos a la hora de entrar al plan del Señor es nuestra forma de ver, porque nuestra forma de ver es la que muchas veces limita el plan de Dios. ¿Cómo está mirando lo que usted está pasando hoy? Lo está metiendo dentro de un molde. Muchas veces hay desgracias que terminan de ser bendición. Pregúntele a Job. Y muchas veces existen momentos de suerte que terminan de ser un dolor. Pregúntele al rey David cuando le vio a la vecina, qué suerte verle bañándose. ¿Cómo está mirando las cosas? ¿Cómo usted está analizando lo que le está pasando y cómo usted está viviendo su tiempo de oración? ¿Cómo usted está viendo sus limitaciones? ¿Cómo usted está viendo las costumbres que tiene? ¿Está viniendo acá por una convicción, por la pasión de seguir al Señor? ¿O solamente está viniendo por eso? Por una costumbre. Porque me siento mal, porque pequé, porque quiero ir a pedir que Dios me limpie. Para empezar la semana limpiecito y el viernes vuelvo otra vez sucito. Para que un milagro se dé, necesitamos permitirle a Dios que rompa el molde que nosotros le hemos puesto. Y mi pregunta es, ¿qué molde usted le ha puesto a Dios? Iba a pedir un voluntario, pero mejor con uno de estos. Y a veces pensamos que esto tiene que ser así. Y así tiene que morir. Y de pronto Dios viene y comienza a trabajar con nosotros. Y nos empieza a decir, a ese que tú le llamas enemigo, te va a tocar amarle, cholito. A ese que está hablando mal de ti, te va a tocar orar por él. A ese que te dañó, a ese que te hizo tanto daño y te causó tanto dolor en tu casa, vas a tener que irle a buscar y le vas a tender la mano y le vas a decir que yo le amo. Y eso no entra en nuestro molde. No entra en nuestro molde de que en los tiempos malos, en los tiempos difíciles, el Señor da hasta que sobre y abunda. No entra en nuestro molde
No entra en nuestra cabeza muchas veces el hecho de que debemos cambiar la sacrosanta manera de orar, la sacrosanta manera de venir vestido a la iglesia. Si yo le he visto a ese pastor con zapatillas, sabe ir. La corbata no lleva. No tiene púlpito. No ocupa la Biblia de papel. Ocupa esa tablet. ¿Qué nomás ver en esa tablet? También pone ahí la palabra. Les estoy contando comentarios que nos ponen en las redes sociales. Porque ustedes no crean, hay gente que tiene ese tipo de molde. Y simplemente Dios viene y dice, lo que te parece que no está tan bien, yo voy a ocupar para hacerlo una bendición para tu vida. Juan 10:10, palabras de Jesús. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que tengan en abundancia. Y me acuerdo de un pastucito. Solo por graficarnos, no se enojarán, si es que hay alguien de por ahí. Me acuerdo de un pastucito que se sienta frente al televisor para ver las noticias. Y suena la banda sonora de Televistazo, ¿no? Pam, pa, 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 pam, pam. Y se levanta, se va muerto de las iras. ¿Qué te pasa? Ese noticiero ya vi, dice. Nos pasa lo mismo cuando vemos un verso como este. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Y decimos, no, ya he escuchado yo ese versículo. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Sabe? A veces nuestro molde de vida abundante se queda corto en relación a la vida abundante que en realidad el Señor nos va a continuar dando. Si usted piensa que ha vivido sus mejores años de cristianismo, déjeme decirle que no tiene idea de lo que Dios puede hacer si es que usted rompe el molde de lo que piensa que es bueno. A veces hay que renunciar a lo bueno para ir por lo mejor. A veces hay que renunciar a lo mejor para ir por lo excelente. Mire, el Señor me dice que sus misericordias todos los días son nuevas. Y si usted piensa que ha vivido algo bueno con Dios, tengo que decirle, Dios le puede dar mucho más de lo que usted imagina. Si estos años han sido buenos, los que se vienen serán mejores. Y si usted en cambio está sentado ahí y dice, en cambio yo no sé de eso, a mí nunca me ha pasado, tengo que decirle que Dios quiere romper el molde que tiene en su cabeza, porque lo que el mundo ha dicho que no sirve, lo que el mundo ha dicho que no vale, lo que el mundo ha dicho que es un trapo de inmundicia, la palabra dice que Dios lo toma para avergonzar a los sabios y a los entendidos. Usted puede ser usado como un ejemplo de lo que Dios puede hacer en la vida de una persona que no tiene futuro, pero tiene temor de Dios. Permita que Dios rompa el molde que usted tiene en su cabeza y deje esos procederes que piensa que están bien. Deje que Dios rompa lo que no tiene que estar y añada lo que le va a producir esa vida abundante para usted y para los suyos. Esta mañana el Señor ha hablado y ha puesto delante de usted la muerte y la vida. Decida qué es lo que desea. Decida seguir abrazado a la fanesca de sal, porque así le enseñaron. O pruebe esa fanesca de dulce que el Señor le quiere hacer probar. Decida, porque eso será lo que aprendan sus hijos y los hijos de sus hijos. Sus hijos aprenderán a renovar su pensamiento o a morir con sus limitaciones. Decida. Aquí termina mi parte y comienza la suya. Que el Señor nos bendiga.